Turuich, que es escritor, profesor de filosofía y uruguayo. Así que te saludamos. ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias por la invitación porque yo siento que acá es como que te estuvieran abriendo puertas de hogar por dos razones. Porque te pasan un tema... Te pasan un tema de la selección uruguaya un día que fue Uruguay, eso ya es un mimo. Y por otro lado, con una convocatoria tan ecléctica, hablar de todo un poco, habla también de una confianza, ¿no? En habilitar esto mismo. Así que bueno, qué lindo estar acá. Una vez más en La Plata. Mi segundo hogar. Hermoso. Capaz para empezar con esta entrevista, capaz hablar un poco de tus comienzos, ¿no? ¿Cómo fue el acercamiento a militar por los derechos humanos? Bien, bueno, quizás los primeros acercamientos, yo empecé a militar una concepción política a mis 16 añitos, era chiquito. Convencido de que una perspectiva socialista había que ponerle el cuerpo, o por lo menos no hable de eso porque está haciendo un poco careta. Me tiré a militar por esas razones y fue un acercamiento eventualmente, más o menos, actividades donde también involucraba colectivo de derechos humanos, como sobre todo, bueno, madres y familiares detenidos y desaparecidos y Crisol, que son los expresos políticos de la dictadura. De ahí me había quedado como un sabor distinto, ¿viste? A lo que es la participación política. Cuando vos hablabas de esos espacios, era claramente una lógica radicalmente distinta, se sentía un aire distinto, se respiraba un aire distinto que la política partidaria propiamente dicho. En el 2020, aparte de que creo a quien no le cambió la vida, ¿no? La pandemia y toda la situación, rompí con esa política partidaria, por lo menos momentáneamente en mi vida. Ahora después si quieren hablamos de qué onda hoy Uruguay, pero en ese momento me tomé una pausa y me puse a escribir. Hice ese cambio en mi vida, ya era profe, pero le sumé la pata artística, como algo que dije, en algún momento de mi vida me gustaría. Bueno, llegó ese momento en 2020, ¿por qué no? Para no volverse loco, dicho sea de paso, o un poco menos. Y bueno, cuando empecé a escribir justo había un concurso literario que llamaba homenajear a Mario Benedetti y a Vilariño en los 100 años de ambos. Y el Estado uruguayo no estaba muy presente en esas conmemoraciones y dije, bueno, narrativa breve, concurso de un sindicato, dije, está lindo para presentarse y sacarse las ganas. Y justo lo que desbordó un poco mi cabeza fue que por primera vez en el Parlamento uruguayo se reivindicaba el rol de los dictadores y cómo íbamos a seguir buscando enjusticiar a los pobres octogenarios, bueno, todo ese discurso. Y a partir de eso, como que mi cabeza tenía un cóctel, un combo que me llevó a escribir en esa narrativa breve un cuento que sentí que el mejor homenaje que podía hacerle a Benedetti y a Vilariño era no escaparle a esas perspectivas vinculadas a los derechos humanos y a dolores sociales con un dejo o una mirada de actualidad también. Entonces, a partir de ese cuento, que narra la historia de una familia uruguaya en el 73, cuando se enteran del golpe de Estado, y va haciendo como saltitos temporales en los que te va mostrando algunas situaciones que atraviesa esa familia, entre ellas la desaparición de un familiar. Se han abierto puertas muy intensas, muy bellas y muy vivas, muy movilizantes sobre todo, en Uruguay, no solo en Montevideo, sino en varios departamentos, por suerte. Acá en Argentina, particularmente en La Plata, un montón, un poquito en Cosquín también este año, y en Chile. Así que hemos andado con esas andanzas, esos pasos, y con la temática de los derechos humanos muy, muy presente desde ese momento, digamos. Che, Nico, retoma lo que dijiste al principio, que fue que te sentís como en casa porque te invitamos, bueno, te invité yo, me tomo Hacete cargo. me hago cargo, recojo el guante, hablar un poquito de todo, ¿no? Por esta cuestión que de golpe arrancamos hablando un poco de tus comienzos y la relación con los derechos humanos en Uruguay, una aproximación a la escritura básicamente y, si no me equivoco, la construcción de lo que es la Carta de un ausente, que es el relato breve que estás comentando. Y a partir de ahí muchas cosas, ¿no? Que me parece que son interesantes mencionar. Me gustaría que caracterices como, primero que nada, como
como compañero del otro lado del Río de la Plata, me corro un poquito del mundo del deporte, o no, porque estamos hablando de la No Se Mancha y Diego Armando Maradona es rioplatense. ¿Qué es la ciudad de las diagonales para vos en este caso? ¿Por qué tenés una parte tuya que viene cada 2-3 meses cuando puede para este lado del río? Bien. Lo primero que veo es que voy a empezar a pasar el mate, no sé. Lo empezamos a activar ahí que gire. Lo vamos bien. Bueno, es una pregunta... yo la siento muy, muy linda también. Me toca en un cierto punto de identidad. Y creo que si algo tiene esta ciudad es una disputa constante y una revalorización y una resignificación del concepto de identidad. Yo en 2021, cuando vine por primera vez a Argentina, siendo grande entre comillas, ya no con mi familia a pasear, sino por proyectos y laburitos, fue siendo recitador, digamos, en un proyecto artístico que involucraba también un repertorio musical y ilustración en vivo. En ese momento no necesariamente tenía tanto que ver la cuestión de la memoria, propiamente dicho, pero sí había puertas abiertas que llevaban a presentarse en Capital y acá. Y apenas llegué acá y con la gente que iba hablando, digamos, iba saliendo el tema del libro, enseguida era como, che, pero mirá que en esta ciudad hay redes para involucrar, para conocer, Y te estoy hablando de que la primera vez que vine fue en julio, ya en septiembre estaba viniendo a Teatro por la Identidad. Este año nos vamos a presentar en Músicos por la Identidad. Y cada vez que vengo hay, desde lo futbolístico, tanto con Gimnasia como con Estudiantes, si tomo tu caso, así como con el colectivo de hijos, el colectivo de nietes, como que La Plata respira y por todos lados, en cada diagonal, está sacando a la luz la posibilidad de encuentro con la temática, de la identidad particularmente o la disputa por la memoria. Ya hoy te podría sumar la Universidad de La Plata, la Comisión Provincial, que me ha abierto las puertas varias veces para poder generar ciertos diálogos también. Y es una ciudad que yo siento que me ha sido no solamente muy receptiva, sino también cálida, amigos que me alojan, que me invitan a su programa de radio, que te ponen la mejor onda para generar espacios de encuentro, no me parece poca cosa. Y además me parece un hervidero, culturalmente hablando. Por todo esto que estamos conversando, y sí, Argentina puede tener su incendio característico, a veces más, a veces menos, pero La Plata todo eso lo busca condensar en una respuesta política y en organización, lo que también uno aprende a admirar, respetar y en el mejor de los casos también nutrirse de ello, ¿no? Por eso estamos acá tan seguidos. Puede ser. Y ahí, bueno, como estabas hablando también de identidad, traerlo, bueno, más al presente, bueno, en un contexto donde tenemos acá en Argentina un gobierno nacional que viene a atacar directamente a nuestra identidad argentina. Y bueno, vinculando esto con el presente, ¿cómo podemos trabajar también la identidad en los clubes, en el deporte? O sea, bueno, la identidad de eso mezclado con lo deportivo. Teniendo en cuenta también que los clubes son estas trincheras que bueno, para generar políticas y para discutir políticas es fundamental tener una línea política dentro de los clubes que esté marcada por la identidad y por los derechos humanos. Y más que nada en estos tiempos de negacionismo, ¿no? Sí, es que en realidad yo te escucho y lo primero que pienso es que yo siento como un deber de honestidad intelectual de aclarar que claramente en Uruguay no estamos en condiciones de darle recomendaciones a nadie de cómo trabajar el tema de los derechos humanos en el fútbol, porque es una ausencia gigante, es un debe enorme. Por eso cuando hoy leía por ahí en algún pasaje esto de referente en derecho humano y fútbol uruguayo, me da como un poco de vergüenza. ¿Por qué? No me hagan cargo de esto, mentira. Pero No, ahora vos también, recoge el guante y hablá. Por supuesto. Acá estamos por una razón. Pero no, lo que sí me pasa es que yo creo que particularmente la ciudad, bueno, no solo la ciudad de La Plata, capaz que la ciudad de La Plata es más fácil ver el faro, la luz del faro, pero el fútbol argentino tiene sus respuestas sociales, ¿no? Hay una coordinadora de fútbol que se mueve de una manera interesante, fútbol y derechos humanos, quiero decir. Quizá eventualmente algo que a mí me gustaría mucho poder generar allá, y estamos laburando por generar allá,
es también justamente por lo que significan los clubes de fútbol en una sociedad, más allá de la persona que es hincha, la persona que lo siente, el fanatismo y roza su vida y de repente se va a Córdoba o a Santiago del Estero o a donde pinta ver a su club, y toda la deconstrucción del concepto de termo en este país. Me parece que los clubes tienen una dimensión para explotar un poco más lo cultural, que yo lo veo en el DEVE, y lo veo en el DEVE un poco en donde me muevo. ¿A dónde me muevo? Lo hemos conversado mucho en Chile con la gente de Colo Colo, lo hemos conversado acá con la gente de gimnasia, con estudiantes, bueno, hemos charlado otras cosas, pero que un poco van hacia este caudal. Y en Wander es hasta una reivindicación entre que política y de proyecto a largo plazo que he intentado, que hemos conversado bastante en el club, particularmente en Wander, que es el club que yo soy hincha, pero también con otras amistades. Me parece que un club que es, más allá de la pronunciación social, que es palabras mayores y un gran avance y suceso para todo esto que estamos hablando, yendo un poco más atrás, un club que te ofrezca un espacio de encuentro, de música en vivo, de ir a tomar algo para poder generar como ese espacio también de lo social, y tiene mucho para hacer y para dar. Me parece que ese es un lindo camino a recorrer y explorar, sobre todo desde quienes sentimos que el fútbol, como dice nuestro actual técnico de la selección, es es propiedad popular. Me interesa, antes de hablar de Bielsa y el momento también de la selección uruguaya, ya que estamos, no nos vamos a permitir hablar de todo. Después de todo un eso, poco. lo vamos a mezclar con la coyuntura política uruguaya. Hay elecciones este año en Uruguay, así que también en Uruguay, así que también nos interesa saber eso. Pero ¿cómo le explicás al ciudadano, al platense, ¿qué es el fútbol uruguayo? ¿Qué es el fútbol uruguayo y qué son los clubes para... si es lo mismo Montevideo que el resto del país? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente? Bien, qué gran pregunta. Qué gran pregunta. A ver, lo primero que creo que es bien sabido es que si uno ve la perspectiva rioplatense, ya no platense o argentina o uruguaya, sino rioplatense, tenemos una idea de lo que es el fútbol para nuestras sociedades. Y también tenemos bien claro que desde los orígenes, tanto Uruguay como Argentina estuvieron siempre disputando, jugando, ganando y construyendo patria desde el fútbol, ¿no? Todo eso me lo voy a saltear porque creo que al mencionarlo ya está bastante presente. Lo que me parece también es que si uno ve, vinculando todo con todo, ¿no? Hace poco fue la final del Mundial Sub-20 acá en esta bella ciudad. A mi país le tocó por primera vez que la Sub-20 salga campeona del mundo. Ustedes ya lo sabían lo que era eso, pero para nosotros fue esa primera vez. Y creo que tanto lo que es el concepto de esperanza como también de generar, ¿no?, en el autoestima de la nación una convicción de que vos tenés igualdad de condiciones para salir a disputarle a las potencias, como pasa en el fútbol, y es un factor que me parece que no es nada menor. Sobre todo porque si uno ve la historiografía uruguaya y los símbolos patrios no abundan. Diré que la camiseta celeste es en gran medida lo que nos nuclea, y te invito a buscar algo que nos nuclee más que eso, como nación, como proyecto nación. Qué bueno eso que estás diciendo, ¿no? Y bueno, a ver, hay una cuestión ahí también obviamente nos podemos parar en luchas históricas y los procesos, si el artiguismo tendía hacia dónde, y la banda oriental o la cisplatina. Bueno, hay mil cosas para ver, pero me parece que en un país que tiene una racionalidad muy grande en su propia creación, racionalidad quiero decir que tiene una razón de ser, e intereses tan racionalizados también, ¿no? Como hacer que el puerto de Buenos Aires no sea el monopolio histórico, y que a la vez no se maten entre Brasil y Argentina por el Río de la Plata. Bueno, frente a todo eso externo, me parece que el fútbol también es como una apropiación propia, valga la redundancia, de tu propia narrativa, de tu propio camino. Ahora, el fútbol uruguayo, pobre fútbol uruguayo, bueno, es otro tema, ¿no? Me parece que ahí es donde más
pornográfico se vuelve esta condición de tercer mundo, donde sabemos que estamos dando joyas absolutamente en brutos y la riqueza no la vemos ni de casualidad, porque nuestros jugadores vemos que se van y se vuelven de elite. En una movida que se llamaba Más Unidos que Nunca por parte de los jugadores de la selección, que involucró también al gremio de jugadores locales. Me acuerdo que hablando con el Chapa Blanco, goleador del club que yo soy hincha, yo en ese momento lo pude entrevistar, me decía una cosa muy, muy clara. Yo con qué cara hoy le juego a Fénix en ese momento, si los tipos no cobran hace no sé cuántos meses. Entonces, yo creo, te voy a vincular esto, simplemente para redondear o sintetizar esta idea. Si uno ve, yo sé que hay muchos chistes en torno a Uruguay jugando el Mundial de 1930 y ganándolo con los dinosaurios en el fondo y todo eso, pero si uno ve el Mundial de 1930 y 1950, ve que hay una cuestión en esos planteles en común y muy particular, que es la condición de clase de los jugadores yendo adelante contra, lo que sería una explotación cuasi esclavista, ¿no? Porque cuando no, el jugador de fútbol ha tenido también esa relación con su condición laboral, pero también sea con el carnet médico, el carnet de salud en 1930 y la necesidad de tener como en la ciudadanía involucrar, ¿no?, la perspectiva del deporte, y también en 1950 la huelga de los jugadores y la disputa por cobro de sueldo, condiciones dignas para trabajar, etcétera, etcétera. Y no es casualidad que eso decante en que los jugadores de fútbol tengan, no sé si por eso salieron campeones del mundo, pero por lo menos habla de una unidad que tampoco creo que sea tan casual en ese proceso. Huelga, igual menciono, huelga en la década del 50 que ocurría de manera regional, no que creo que está bueno sumarlo. Del 30 ya se me va en el tiempo, no lo he investigado, no lo tengo fino. Pero, todo esto me parece que está bueno mencionarlo en torno con la coyuntura uruguaya. Porque me parece que también un poquito va de la mano. Va de la mano en una coyuntura donde acá, fuera de la radio o fuera del aire, se murmura un poco y se dice, yo la verdad tengo muchas ganas que a Argentina le vaya bien el domingo, quiero festejar, pero hay gente que dice, epa, si Argentina gana el domingo y se saca una foto con Milei, no se saca una foto con Alberto en 2022. O sea, donde se empieza a mezclar la política con el fútbol. En una semana donde gran parte del seleccionado francés salió a posicionarse políticamente, y no vamos a decir que ganó la izquierda en Francia porque desde Mbappé, Henry y demás salieron a hacer planteos, pero sí está eso puesto arriba de la mesa. Nada, sigo mezclando la identidad uruguaya futbolera, más en un contexto deportivo como este, donde ahora a las 9 de la noche juega una semifinal de Copa América, con un contexto electoral que no vengo siguiendo y que no sé qué está ocurriendo en nuestro país vecino. Solo que hace 2-3 días la calle Pou salió a delirar al presidente Javier Milei por no estar en un espacio en conjunto del Mercosur. Vos me preguntabas cómo se hace. Venir a casa es esto, charlar un poco de todo, me que no parece tenga perfecto. sentido. Bueno, caracterizar, creo que, primero que nada, eso, caracterizar un poco cómo vienen esas elecciones y el contexto político electoral en Uruguay. Bien. Y ya que estamos, Y que Bielsa sea su DT, puede influir en algo. Bien. Bueno, y sumamos el partido con Colombia de noche, que va a ser un partido durísimo, pero bueno. Porque también está eso, ¿no? No podemos anticipar todavía. No, de ninguna manera. De ninguna manera lo que pueda pasar. Las elecciones, ahora tuvimos las internas, que no son lo mismo que las PASO, aunque son similares. Por ejemplo, no son obligatorias, lo que se define es el candidato de cada partido, entonces es una elección a ver quién mueve su nicho más grande, pero todavía no define, no es la foto electoral, por decirlo así. Ahora, lo cierto es que sí cambió mucho el clima, ¿no? Y para echarlo todo con todo, como si fuera un chiste de carnaval, como también se ha notado con la selección de Cagarro Bielsa, también cambió el clima, mucho. Veníamos del proceso Tavares, que creo que es un proceso bien interesante, ¿no? De los técnicos más longevos y duraderos en un mismo proceso futbolístico, es sin duda que llama la atención, creo que hasta contrasta si le ponemos el caso argentino y la sucesión de técnicos que tuvieron, ¿no? Se me viene a la cabeza la época Sampaoli y todas esas, los vaivenes. Sí.
Y ahí Tavares como manteniéndose. Distinto es, otro tema es si uno piensa que por ahí se tuvo que ir un poco antes, no, esto, lo otro. Bueno, hay 1.000 millones de cosas. Pero lo cierto es que hay una filosofía muy marcada en ese sentido, que creo que tampoco es casualidad si lo llevamos al contexto político de un Tavares logrando un cuarto puesto en el Mundial, ¿no? Con Uruguay, y dejando el mensaje de el camino es la recompensa, ¿no? Están los títulos, sí, puedes llegar, puedes no llegar. Al otro año le llegó la Copa América a Uruguay, pero hay un proceso y hay un camino que engrandece quizá casi tanto o más, dependiendo de quién lo pregunte, que la victoria. Y ahora tenemos un Bielsa que claramente también engancha al futbolista y a la sociedad desde ese otro lugar también filosófico, ¿no? De escucharlo, ver cuáles son las salidas, pero sobre todo seguir viendo que el futbolista uruguayo mantiene esa... Como hay un partido que se juega fuera de la cancha también, ¿no? En el que creo que nos hemos acostumbrado sanamente a esperar que se dispute también la grandeza, la humildad y el esto, como decía la canción de Pitufo, el nunca favoritos, siempre desde atrás. Bueno, eso estamos haciendo la mezcolanza, ¿no? Si lo llevo particularmente al escenario político, yo creo que te decía que cambiaron los aires porque, bueno, en un gobierno, allá los gobiernos son de 5 años, ¿no? Acá creo que son de 4. Acá de 4. Bien. Sí. ¿Sabes que no me estaba dando la cuenta? Yo dije, ¿cuándo fueron las elecciones? 2019. Yo estaba con la cabeza diciendo, ya tendría que haber sido. Claro. 2019 fue esa elección. Cambió extremadamente mucho el panorama. También fíjense que cuantitativamente, pero sobre todo cualitativamente, lo que significa que el Frente Amplio venía de 3 periodos seguidos, que 3 periodos seguidos en Uruguay son 15 años. Entonces, de 2004, la elección de 2004 asume en 2005, hasta el 2019, la elección, 2020 hace el recambio, durante todo ese periodo gobernó el mismo partido. Me podría meter en qué pienso yo de eso, pero lo dejo si les cuelga, lo que les cuelgue. Pero hubo un proceso antifrente amplismo también, o de propio desgaste natural, creo, de 3 gobiernos, que hizo que también una parte de la ciudadanía, hasta quizá la más joven, fuera sintiendo que quería otra cosa. Yo no sé si tenemos claro qué, pero como la sensación de cambio, ¿viste? Que creo que, bajándolo a tierra, para no irme tanto por las ramas, el gobierno actual, la candidatura de la calle Pou, supo canalizar muy bien, y a la vez el Frente supo defender pésimamente. Entonces, esa mezcla llevó al cambio de gobierno en cierta medida. Ahora, si yo veo la situación actual, también la estrategia de este gobierno, muy vapuleado por sus propios casos de corrupción, sin haber generado grandes inversiones de infraestructura, o bueno, habría 1000 cosas, pero a lo que voy. Blindaron cuanto más pudieron la figura personalísima de Luis Lacalle Pou. Luis no sabía, Luis no tenía nada que ver. Fíjate que cuando se enteró, sacó a su amigo de donde lo tenía. Entonces, hay como un blindaje mediático muy, muy zarpado, nos han dado cátedra en ese sentido. Y lo que me parece que esta elección interna genera, yo les comparto esto que es más una preocupación que una certeza, o una pregunta que una certeza. Con el diario del lunes, uno ve a un Frente Amplio que superó ampliamente su expectativa de voto, o sea, votó muy bien, y además esa misma noche abroqueló una fórmula sólida, como es un intendente del interior, como es Yamandu Orsi, que además tiene la maquinaria del partido de Pepe Mujica detrás, o sea que hay un caudal de participación popular importante, y una candidata que es la intendenta, era hasta ayer la intendenta de Montevideo, que a la vez de una visión técnica muy respetada, yo le valoro mucho de su candidatura, que también logró entusiasmar en un contexto donde la política creo que cuesta que genere como fervor en la ciudadanía, ¿no? Que la ciudadanía la sienta propia, que les voy a decir a ustedes. Carolina logró vincular un poco la campaña de Hagamos Historia con la primera presidenta mujer del Uruguay. Entonces, el Frente viene como con un fogoneo de participación que consolida y abroquela. Si vos vas a la fórmula que va a defender al actual gobierno, tenés
yo sé que va a sonar irrespetuoso, pero es más conceptual que insulto. Tenés a un perro del presidente, en el sentido de que era su prosecretario, era quien frente a todos los golpes ponía el rostro para bancarlo. Yo no creo que el guardián de un presidente o la figura de defensa sea muy atractiva en voto, pero bueno. Y a eso sumale que pusieron a Valeria Ripoll, una ex sindicalista, que está totalmente por fuera de su propio riñón de partido. O sea que la derecha quedó anonadada porque no está entendiendo cómo se llega a una fórmula así. Hay gente que lo compara con lo que hizo el Frente Amplio en 2019, donde tenía al intendente de Montevideo como candidato y a una edila bastante poco conocida de Montevideo. Cómo salís a disputar el interior es complejo, pero bueno. En un país tan unitario y tan centralizado en Montevideo como es el Uruguay, donde si lo llevamos al caso del fútbol para terminar de enganchar todo con todo, la gran inmensa mayoría de los clubes de primera división son de Montevideo. Hay unos muy pocos casos del interior, tenés Deportivo Maldonado, SAD, Cerro Largo, bueno, estábamos hablando, ¿no?, de los casos adeudados con su propio plantel, y algunos casos más, pero es hiper montevideanizado, cuando en realidad vos agarrás la selección uruguaya, te pones a ver de dónde proviene cada jugador y tenés de todo el país. Entonces hay casos ahí muy particulares. Y a mí me pega particularmente también en el caso de Wander, porque hay 34 Wander en todo el Uruguay. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Hay 34 Wander. Bueno, Wander en su propio nacimiento nace como un cuadro muy grande. Perdimos la costumbre y no ganamos hace muchísimo tiempo. Pero en los orígenes, 1904 hasta el 32, Wander era un cuadro muy ganador. Lo que genera que en esa época, a lo largo del interior del país, haya muchos clubes que se identifiquen con querer denominarse Wander. Y hay Wanders muy ganadores en el interior. Entonces, a mí, ¿por qué les estoy diciendo esto último? Porque veo en carne propia y en proyectos propios el potencial no explotado de lo que significa tener tantas redes hacia el interior del país y concentrarte, me gustaría decir por lo menos en Montevideo, pero ni siquiera, porque Movida Social, el club, tiene la autogestionada por su propia hinchada, su participación popular en barrios complejos donde también hay una obra social muy linda, pero es a pulmón de la propia gente. Entonces, pongo Wander como ejemplo, lo llevo al fútbol uruguayo entero, nos perdemos esa riqueza y esa hermosura de poder generar la maravilla de encuentro, ¿no?, desde las redes del fútbol. Sí, no. Muy bien, sí, me quedé pensando también. Y bueno, encima nos estamos quedando corto de tiempo, pero bueno, me quedaba pensando mientras estaba hablando de esto, que estuvieron sucediendo dentro de los clubes uruguayos, como para ir cerrando también, y que nos cuentes esto, que no sé si querés contarlo, hablando de Wanders, que estábamos hablando por fuera del aire, que bueno, que también hubo una denuncia hace no mucho, que bueno, que tiene que ver también con el proceso de la dictadura. Bien. Quizás lo mezclé un poco, pero no. Me quedé ahí un poco pensando con la pregunta. No fue ni el primer ni el último tema que hemos encolado esta hermosa ensalada. No, pero me parecen bien ambas preocupaciones. Voy a poner todo mi esfuerzo didáctico, pedagógico en responder. Sí, perdón por la... No, está perfecto. Me desconcentré con el tiempo. Está perfecto. Eso es porque estamos pasando bien, gente. Sí. O podemos mentirnos que estamos pasando bien. Bueno, se dejó de sentir el frío por un momento. Mirá vos. Fútbol y derechos humanos en Uruguay, yo les decía, es un tema que no tenemos mucho margen para darle cátedra a nadie. Quizá quienes han laburado eso hermosamente fueron, no sé, se me viene a la cabeza Agustín Lucas y el Bigote López, dos jugadores del fútbol uruguayo, pero que a la vez lograron trascender por mucho el fútbol y han explotado desde su lugar de futbolistas la participación política, el no ser ajenos a los compromisos sociales, y particularmente en el club Villa Española, que Villa Española la verdad no es un club que tenga una gran red o un gran... Sin embargo, ellos, estando vinculados al club, apropiaron primero la cantina, después las actividades sociales y por último fueron generando un compromiso donde, por ponerles un ejemplo, Villa Española, una camiseta alternativa era la camiseta de la República Española. Otra era en homenaje a los desaparecidos, tenía como una
Bueno, tenía desde el logo de Madres y Familiares hasta imágenes con los carteles, y salían a jugar con los nombres de los desaparecidos en la espalda, y cuando terminaba el partido se la daban al familiar en cuestión. O sea, una visión riquísima, pero estamos hablando de un proyecto muy particular que este actual gobierno cortó desde el Ministerio de Educación y Cultura por no cumplir con determinados puntos del estatuto, por lo menos como se les dijo a la gente del club, que tendría que importarle al Ministerio de Educación y Cultura si en Villa Española se hacen una asamblea o dos pendientes, pero bueno, cuestión, eso pasó. Y a lo que voy, todavía creo que estamos absortos, estamos como muy metidos en esa cabecita de el fútbol y la política no se tienen que tocar, creo que es un poco más propia de la lógica empresarial. Y tuvimos el caso de Peñarol pidiendo que quiten del padrón a José Nino Gavazo, uno de los principales dictadores que tuvo la dictadura uruguaya, uno de los principales represores, muy sádico el señor, y durante un momento parecía que se lograba quitarlo del padrón, el colectivo Hinchada por Memoria se movió mucho en ese sentido, pero el club reclinó. Y Nacional tiene la hinchada Bolso Antifascista, que ha generado movidas muy interesantes, pero que también estamos hablando de que siempre son autogestionadas por la propia gente. Institucionalmente, la verdad que estamos un poco lejos de lo que uno diría mayor compromiso. Que no quita, llevándolo a la selección, este año, por ejemplo, un 20 de mayo, que es la fecha donde marchamos por los desaparecidos, Suárez se pronunció, Suárez compartió la imagen de la Margarita, que le falta un pétalo, y eso, si uno lo dimensiona a escala social, es gigante, la repercusión que tuvo. Sí. A mí, este tipo de cosas, yo les diría que es como también lo que marca o lo que permite un poquito de esperanza y luz en un contexto donde sabemos que históricamente es muy negra la imagen. Particularmente en Wanderers, un club vinculado al presidente que le cede el gobierno a los militares, como fue el caso de la dictadura uruguaya. Estaba muy vinculado a mi club, de hecho había donado la sede que perdimos, y ya a mí me alegró un poco perderla, no les voy a mentir, porque nos sacó una cierta mufa, pero que todavía tenemos gente, particularmente gente vinculada a la violación de los derechos humanos, que integra listas del club. Eso es lo que les contaba fuera de... Sí. Que a mí me llena de vergüenza, pero la realidad es esa. Y este año se había dado que, compartiendo esa información, porque me parece que más que un scratch es una manera de concientizar a la gente y a la vez al club, a ambos, de que ser indiferentes ante esas cuestiones devienen que violadores de los derechos humanos con total impunidad puedan ser representativos, o representantes, mejor dicho, en los espacios de participación. Sin ir más lejos, esta persona en cuestión que les estoy diciendo fue representante del club en la AUF durante muchos años. Vos llamabas a la sede del club y te atendía él en los 2000. Entonces, a lo que voy. Sí. Generó un sismo el darse cuenta y el asumir. Porque creo que también está como esa cosa de, si no hablamos de este tema, no jode. No sé, si esto pasa... Está bueno incomodar. Incomodó. Sí. Entonces, y frente a la incomodidad que le generó, durante 24 horas se quitó a esta persona de la lista, o se amagó con quitarla, lo que generó una reacción muy violenta. No voy a dar nombres porque no quiero involucrar a gente de más, pero digo, amigos que tengo que tienen un lugar en el club, más allá de la visibilidad, de responsabilidad, recibieron llamada de esta persona metiendo el peso. Entonces, es bravo, ¿viste? Como para que después te digan, no, pero si esta persona ya cumplió, como si ahora fuera bueno, ¿no? Es lo que uno diría. Entonces, redondeando la idea, creo que estamos en ese debe, pero también en esas luchas de que frente a la posibilidad de que cada vez se sepa más y se sea un poquito menos indiferente a estas cuestiones, tenemos más chance de generar respuestas reales, ¿no? Bueno, muchas gracias por
bueno, por todas estas reflexiones también me llevo mucho aprendizaje, la verdad. Que bueno, que hay muchas cosas que no sabía respecto también a la memoria, la verdad y justicia dentro de Uruguay, y que está bueno traerlo acá en discusión, porque bueno, de la No Se Mancha siempre traemos temas vinculados con los derechos humanos, traemos estas discusiones de la identidad también, y de que el fútbol y el deporte exista y sea una trinchera de resistencia donde se den todas las discusiones que queremos dar a la sociedad claramente. Así que bueno, gracias. Y la No Se Mancha claramente, bueno, y Radio Trinchera están las puertas siempre abiertas. Se nos va a venir a vivir si le decimos que están las puertas abiertas. No, pero yo igual me quedé con ganas un poco capaz de hablar del Diego. Ahí me quedó, ya que estábamos hablando de deportistas posicionándose o no en la política, nada, es como que tenemos esa gran figura que nos hace falta y que en estos momentos, bueno, de este lado en Argentina, necesitamos un deportista que quizás, bueno, se posicione o frente a la avanzada a la derecha, salga a decir algo teniendo en cuenta lo importante que son esas personas también en la sociedad, ¿no? Son, bueno, referentes. Pero bueno, quizás se quedará para otro momento. Así que bueno, gracias. Y ahí pasa Nicolás Mederos Turubich, que es escritor, profesor de filosofía y referente de derechos humanos en el fútbol uruguayo, que bueno, ya te pusimos así. Y gracias a todos los que estuvieron del otro lado haciendo posible este programa. Gracias Nica, gracias a Guada ahí en los controles. Gracias Fede, que estuvo del otro lado. Gracias Feli. Y bueno, y claramente los vemos el próximo miércoles de las 17 horas hasta las 19 acá en Radio Trinchera. Adiós.